hoy continuando con con este mes de neuroanestesia, vamos a hablar de un tema que no hemos hablado mucho, una cirugía que no es tan frecuente, pero que es importante saber que se pueden ver enfrentados a ella, no solamente para trastornos del movimiento, sino para otros. Hoy Dayana Quintero, la residente de segundo año, nos va a hablar sobre anestesia para cirugía funcional. Agradezco mucho a la doctora María Isabel Mejía, que la asesoró. María Isabel es anestesióloga de la Clínica Las Américas y de la Clínica Soma, y ha trabajado pues siempre con estos pacientes de cirugía funcional. También quiero mencionar que el doctor Luis Fernando Botero ayudó a Dayana en la preparación del tema. Gracias, profe. Agradeciendo a los profesores que me ayudaron, quiero mencionar también a la doctora Eliana, quien como parte del grupo de neuroanestesia de la universidad, pues también hizo parte de este proyecto. Entonces, para empezar, hablaremos un poco de la introducción, en qué consiste la cirugía funcional, cuáles son las etapas y el papel que cumple el anestesiólogo en cada una de ellas, las posibles complicaciones que nos podemos ver enfrentados en el intraoperatorio para pensarlas, hacer un diagnóstico temprano y por lo mismo un tratamiento oportuno. Y un pequeño apartado de que tal vez la cirugía funcional no sea tan común en nuestro medio, pero cada vez se ha visto que ha sido una forma de tratamiento para los pacientes que son refractarios al manejo. Entonces nos podemos ver enfrentados a ellos en otras situaciones, como por ejemplo un paciente que va para una resonancia magnética bajo anestesia. Y finalmente unas conclusiones. Entonces, debemos comprender que la estimulación cerebral profunda es una técnica de la neurocirugía funcional, en la cual los pacientes que son refractarios al manejo farmacológico se les plantea un manejo quirúrgico. Históricamente, esto se ha planteado desde hace mucho tiempo, pero inicialmente las intervenciones eran irreversibles y eran agresivas, porque era la resección de estructuras anatómicas, por ejemplo, el tálamo, con unos cambios y unos efectos adversos que se veían pues, por el resto de la vida. Pero cada vez con el aumento pues, de la tecnología, se ha visto que el hecho de localizar cuáles son los núcleos objetivos, hacer una estimulación a través de pequeños dispositivos, con un seguimiento clínico, cambia los desenlaces de los pacientes. Esto se hizo por primera vez en 1987, donde pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática se llevaban a estimulación cerebral profunda y se evaluaban cuáles eran los desenlaces. Es ahí donde el papel del anestesiólogo es un rol fundamental, ya que debe comprender cuáles son los objetivos y los retos que tiene en cada una de las etapas de la implantación de estos electrodos, para que todo el transoperatorio ocurra de manera segura y confiable. Las principales patologías son los trastornos del movimiento, siendo la enfermedad de Parkinson idiopática refractaria al manejo farmacológico la más común en nuestro medio. Sin embargo, patologías como el temblor esencial y la distonía también hacen parte de los objetivos terapéuticos de este procedimiento, donde vamos a tener unos núcleos y unas áreas de la corteza cerebral que van a ser los objetivos. También los trastornos psiquiátricos, pacientes con trastorno obsesivo compulsivo o trastorno depresivo mayor que no mejoran a pesar del tratamiento podrían tener esta intervención quirúrgica. Y patologías como epilepsia refractaria e incluso el dolor crónico o algunos tipos de cefaleas, como las cefaleas en racimo, hacen parte del arsenal terapéutico. Entonces, para hacer una pequeña introducción, hay que entender que la enfermedad de Parkinson es una patología supremamente común y sobre todo en nuestro medio. Se caracteriza porque hay una disfunción del sistema extrapiramidal, en la cual los síntomas cardinales son la rigidez, la bradicinesia, la alteración en el fluir de los movimientos asociados a cambios en la postura y el temblor esencial. Se presenta más o menos en 1 de cada 1000 personas a nivel mundial. Se dice que el 1% de los pacientes mayores de 65 años tiene Parkinson y el 3% de la población mayor de 80 tiene esta enfermedad. En nuestro país no cambia mucho las cifras. Tenemos una prevalencia de 205 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando lo llevamos a nuestro contexto,
de nuestro departamento, en Antioquia se presentan 30 casos por cada 100.000 habitantes, donde la población mayor de 50 años son la población que más tiene esta enfermedad. Esto es importante porque cada vez vemos que la pirámide poblacional va cambiando y nos vamos a ver enfrentados a pacientes con enfermedad de Parkinson que van a ser llevados a cirugía funcional o que cuentan con el dispositivo. Acá podemos ver cuáles son los blancos terapéuticos, no solo de la enfermedad de Parkinson, como están señalados, que son el globo pálido interno y el núcleo subtalámico, sino también otros blancos terapéuticos como el hipocampo y el núcleo ventromedial. En el Parkinson están dados los núcleos objetivos, es decir, a dónde va a llegar el electrodo a hacer la estimulación en la porción dorsal del núcleo subtalámico, que es aquella región glutamatérgica que recibe todas las aferencias desde la corteza motora primaria y lo va a trasladar hacia los ganglios de la base. Esto va a estar asociado en un circuito neuronal con el globo pálido, que es la que permite la regulación del movimiento para que éste sea preciso y fluido. Entonces, ya después de haber comprendido de qué se trata la cirugía funcional, vamos a explicar cuál es el sistema de funcionamiento. Entonces, este sistema consta de 3 elementos. El primero son unos electrodos que son los que van a llegar al núcleo objetivo. Posteriormente, vamos a tener una conexión con el generador de impulsos, que se coloca en la región anterior del tórax, en la parte derecha, y va a estar conectado por unos cables de impedancia, ¿cierto? Entonces acá podemos ver de forma gráfica, entonces esta es la simulación pues de un cráneo, cuando ya los electrodos definitivos están en mi núcleo, se van a conectar a un generador de impulso a través de estos cables. Estos generadores de impulso tienen alta tecnología y cada vez son más pequeños para que sean más cómodos para los pacientes. La carga se hace de manera transcutánea, pues subcutánea, es colocar el cargador externo sobre el dispositivo y la duración de estas pila o batería, como se llama, es de más o menos 12 a 15 años, es decir, un largo periodo de tiempo. Para poder hacer esta intervención quirúrgica, vamos a comprender esta cirugía en dos. Hay una primera fase. En esa primera fase va a ser todo el proceso quirúrgico, es decir, vamos a colocar un marco de estereotaxia para poder localizar en los ejes X, Y y Z cuál es mi núcleo objetivo y cuáles son las coordenadas. La colocación del marco de estereotaxia, desde ahí nosotros vamos a tener un papel fundamental. Entonces, estar presente como de cuáles son las posibles complicaciones o cuáles son los cuidados que debo tener. Dentro de estos, pensar cuáles son las dosis máximas de anestésico local. El segundo es la neuroimagen. Dependiendo de la institución, lo que se hace es que los pacientes traen una resonancia previa. El día de la cirugía, con el marco de estereotaxia, se traslada, entonces otro evento que debemos tener presente, el traslado a una nueva neuroimagen, que es la tomografía. Se hace una fusión en un software para poder ubicarlo en las diferentes coordenadas y así saber a cuánta distancia se debe ingresar el electrodo. Y el tercer paso va a ser el procedimiento quirúrgico en sí. Y es que después de haber hecho toda la planeación, el paciente se ubica en una posición semisentado y cada una de las personas que estamos en la cirugía juega un papel determinante y hacer una evaluación multidisciplinaria. Entonces, este es el marco de estereotaxia. Existen diferentes tipos. Desde ahí, pensar que yo puedo tener dificultades con el manejo de la vía aérea, entonces, ¿cómo me voy a preparar? Y el paso de la neuroimagen, que acá lo podemos ver de manera más gráfica. Entonces, esta es la fusión de la resonancia y la tomografía, en la cual se encuentran los objetivos y se planean las coordenadas hacia dónde se debe dirigir el neurocirujano. Y la fase quirúrgica es cuando ya, después de la planeación, hacemos la inserción de los electrodos, hacemos un microregistro y posteriormente una evaluación clínica. Entonces, para hacer esta parte,
cada personaje tiene un papel fundamental. Entonces, el neurocirujano, entonces aquí podemos ver que el paciente ya está en el cabezal, está sedado y ya está pues con el manejo quirúrgico, ¿cierto? Ya han hecho la intervención con la craniotomía y empiezan a ingresar los electrodos. Una vez ya está en el sitio objetivo, entra el papel del neurólogo, quien va a hacer un microregistro de cada uno del paso de ese electrodo a través de diferentes zonas, porque cada grupo celular tiene una acústica diferente y de acuerdo a esa acústica y a esa despolarización que se presenta, esas espigas en el sonido son los que me van a indicar que estoy en el target adecuado, como por ejemplo cuando llegamos acá al núcleo subtalámico. El papel del neurólogo también está asociado con la evaluación clínica, y es que al hacer la estimulación cerebral, los pacientes mejoren los síntomas de rigidez y bradicinesia, en el caso de Parkinson. Y la segunda fase de la cirugía, que también en nuestro medio lo hacemos en el mismo momento, es que ya sabemos que tenemos los electrodos en el objetivo, que no hay efectos adversos, entonces vamos a hacer la internalización de los electrodos hacia la región cervical y en la región torácica derecha. Eso se puede hacer bajo anestesia general o bajo sedación, dependiendo de muchos factores, y es ahí donde juega nuestro criterio para definir cuál es mi paciente ideal para la técnica que yo escogí. Y finalmente, el dispositivo ya implantado. Ya entendimos el proceso de la cirugía. Vamos a ver cuáles son las consideraciones anestésicas que debemos tener. No es solo decir cirugía funcional igual a paciente despierto. Hay unos detalles que van a hacer la diferencia en esta cirugía. Primero es que la medicación se debe suspender el día de la cirugía. En la enfermedad de Parkinson específico se suspenden 12 horas previas a la cirugía como mínimo, máximo 24 horas. Cuando se prolonga ese tiempo se pueden presentar efectos adversos, entonces de 12 a 24 horas. Debe pensar que este tipo de pacientes también pueden ser un reto para la comunicación, los accesos venosos, la monitorización, por todos esos cambios en los diferentes órganos. Prepararse para ello. Frente al acto anestésico hay dos técnicas. La que utilizamos en nuestro medio es la técnica combinada, que es la vigilancia clínica, el uso de anestésicos locales y la sedación consciente. Sin embargo, hay un grupo específico de pacientes que se podrían beneficiar de anestesia general, pero cada vez son menores. Generalmente son pacientes que tienen ansiedad extrema o que tienen síntomas tan graves que la suspensión de la medicación puede generar crisis en el intraoperatorio, por lo cual no se debe hacer, o alteraciones en el comportamiento, como los pacientes que van para cirugía funcional y tienen agresividad. Esta técnica es anestesia general. Cuando se compara eso en la literatura, hay un estudio, que es el estudio Galaxy, y ellos dicen que no hay ninguna diferencia en los desenlaces a corto plazo o que los pacientes presenten efectos adversos. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno mira detalladamente el estudio, los pacientes que se hicieron bajo anestesia general fueron en Europa y tenían tomografía intraoperatoria, cosa que pues en nuestro medio es difícil. La monitoría de nuestro paciente hace parte del pilar fundamental, entonces vamos a hacer el enfoque ABCD para que tengamos un orden. Entonces, primero, tener una posición adecuada que me permita a mí alinear los ejes y en caso de que yo tenga que acceder a la vía aérea, lo puedo hacer de manera fácil. Se utiliza una cánula nasal y la capnografía como parte de la medición de la sedación. Entonces, hay muchas técnicas, hay muchas formas. Esta es una cánula nasal que se utiliza en el Instituto Neurológico, en el cual tenemos pues, el contacto pues, con la capnografía directamente. Esto se utiliza mucho en Europa, pero lo importante es que usted tenga capnografía. El uso de invasiones, entonces, ¿a quién le colocamos? Una línea arterial. Los pacientes con agresividad son la indicación de esta de primera mano, porque estos van a ir bajo anestesia general y la estimulación del hipotálamo es la que me va a decir cuáles son, que estoy en mi target, que estoy en el objetivo. Y los pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares, que de pronto la toma del tensiómetro no es tan fácil, ¿cierto? La medición de la presión por la rigidez,
en esos usted podría considerar una línea arterial. Va a depender de su criterio. Y generalmente con 2 accesos venosos de buen calibre y que estén correctamente funcionando es suficiente. Ya después estaría la parte de la evaluación neurológica, que lo hacemos en conjunto pues, con el neurofisiólogo. Hasta acá vamos a tener varios retos del acto anestésico después de haber entendido un poco la monitoría. Entonces, frente al espectro de la vía aérea, pensar que el paciente va a estar en un marco de estereotaxia, que es un marco rígido, tener a la mano las llaves con las cuales se ajusta el marco para en caso de que yo tenga que abordar la vía aérea de manera emergente, no se presenten complicaciones. Los pacientes tienen rigidez de la articulación temporomandibular, principalmente en Parkinson, y alteraciones de la columna cervical. Entonces, el acceso a la vía aérea se puede dificultar. Tiene mayor riesgo de hacer un laringoespasmo. Y a nivel pulmonar, la enfermedad pues afecta a otros sistemas, como hay un aumento del riesgo de aspiración por la disfunción vulvar, por la disfunción esofágica, la gastroparesia y las comorbilidades que puedan tener. La mayoría de ellas tienen una alteración en el patrón pulmonar, específicamente un patrón restrictivo, y la tos puede ser inefectiva. A nivel cardiovascular, hay riesgo de inestabilidad hemodinámica, por los cambios que pueden suceder. Entonces, pensar en hipotensión ortostática o alteraciones autonómicas. Y frente a la parte neurológica, que lo conocemos como D, serían el déficit neurológico, pero también fármacos. Entonces, recordar que muchos de los medicamentos que toman estos pacientes pueden tener alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, específicamente en el tratamiento de epilepsia, porque son potentes inductores de los anestésicos. Tenerlo ahí en la mente. El siguiente serían los pacientes que van a ser llevados a la estimulación por un dolor crónico, en los cuales puede haber una resistencia a los opioides. Y frente al déficit neurológico, un reto importante, y es lo que vamos a tratar de explicar en la siguiente fase, es que el registro de los microelectrodos puede tener interacciones con los anestésicos. Entonces es nuestro papel entender cuál es el momento ideal para utilizarlos y cuándo suspenderlos. Y recordar que el paciente debe estar despierto para hacer la macroevaluación o la evaluación clínica. Frente a las etapas quirúrgicas y el papel de la anestesia, vamos a abordarlo de cómo los anestésicos y cada intervención que nosotros hacemos tiene un impacto en los desenlaces de la cirugía. La primera etapa es colocar el marco de estereotaxia, ¿cierto? Lo que se ha visto es que la técnica ideal es el bloqueo del cuero cabelludo bajo efecto de sedación. Cuando lo comparan con la infiltración de los pines, se ha visto que hay superioridad analgésica y hay mejor control hemodinámico. Eso implica que posiblemente vamos a tener menos complicaciones en esta área. Para verlo a la luz de la evidencia, este es el artículo que más se ha mencionado en anestesia para cirugía funcional, en la cual se comparan 47 pacientes que iban a ser llevados a estimulación cerebral profunda y se hacían 2 intervenciones. La primera de ellas era la infiltración por el cirujano versus el bloqueo de escalpe o el bloqueo del cuero cabelludo. La mayoría de ellos fue para enfermedad de Parkinson, 26 para el grupo de la infiltración y 13 para el grupo del bloqueo de escalpe. ¿Qué encontraron? Que frente a las variables hemodinámicas, los pacientes que solo recibían la infiltración tenían cifras de presión arterial mucho más altas, tenían una media de 147, versus los pacientes con el bloqueo de escalpe, cuya media era 141. Eso era una diferencia significativa. Pero algo importante es el porcentaje del tiempo en los cuales los pacientes tenían una presión arterial sistólica mayor de 160. En el grupo que solo utilizaron la infiltración de los pines, el 22% de la cirugía estuvieron con una sistólica mayor de 160 versus el 11% de los pacientes que tenían un buen bloqueo de escalpe. Desde ahí ya nos podemos hacer la primera conclusión, y es que hay cambios hemodinámicos frente a la técnica que escojamos en esta primera fase. Y eso se asoció
con el requerimiento de antihipertensivos. Los pacientes que solamente fueron infiltrados por el cirujano requirieron mayores dosis de antihipertensivos y estuvieron con cifras tensionales mucho más altas en las primeras 2 horas de la cirugía, frente a un desenlace secundario que ellos evaluaron si requerían o no mayores dosis de analgésicos. En este caso, sí no hubo ninguna diferencia en este desenlace que evaluaron. La primera recomendación hasta este momento es que el bloqueo del cuero cabelludo es la técnica anestésica ideal para colocar el marco de estereotaxia. Mejora el confort de los pacientes y tiene un efecto positivo en las variables hemodinámicas. Recordar pues, que hacerlo debe ser de forma bilateral e incluso se puede hacer un refuerzo teniendo en cuenta las dosis máximas sobre los pines del cabezal. Entonces, ya después de haber hecho nuestro bloqueo, de tener la imagen, saber cuál es mi target, el paciente se posiciona y empieza el procedimiento quirúrgico. Una vez que el neurocirujano ingresó y que está el electrodo, la pregunta sería, ¿cuál es el efecto de la anestesia sobre el registro del microelectrodo? Entonces, para esto vamos a hablar de los principales agentes que utilizamos en el transoperatorio. Entonces, los agentes GABAérgicos, específicamente el propofol, tiene evidencia en este procedimiento quirúrgico. Entonces, este estudio comparó 11 pacientes que fueron llevados a este procedimiento quirúrgico para el tratamiento de enfermedad de Parkinson idiopática refractaria, que se recogieron en el periodo 2005-2009 en California, que encontraron que una dosis de propofol a 0.3 miligramos por kilo produce sedación, sin embargo, no altera la descarga global del núcleo subtalámico, es decir, la acústica del núcleo no cambia con un bolo de propofol. Lo que tiene impacto es en el periodo refractario, porque las dosis de propofol, como lo vemos en la gráfica, lo que generan es una prolongación del periodo refractario, es decir, necesito mayor tiempo para volver a mi estado basal y que un nuevo impulso me genere una nueva descarga. Entonces, acá podríamos tener en cuenta que los bolos de propofol alterarían ese periodo refractario para que nuevamente el núcleo subtalámico se despolarice. Este efecto se evidenció desde el primer minuto en que se aplicó el bolo del propofol. Su pico máximo fue a los 2 minutos. Sin embargo, la recuperación comenzó de manera muy temprana, a los 3 minutos. Y a los 10 minutos el paciente ya no tenía ningún efecto de la sedación sobre el núcleo subtalámico. Y esto nos habla de la farmacología del propofol. Específicamente de este medicamento, podemos decir que es un excelente anestésico, que se puede utilizar en la cirugía, pero tenga consideraciones de cuál es el momento en el cual lo va a utilizar. Suspenderlo en el momento que el paciente está haciendo, por ejemplo, la craniotomía o que usted sabe que faltan alrededor de 12, 15 minutos para hacer el microregistro, para que no haya ninguna alteración. Frente a otros agentes no GABAérgicos, este estudio también comparó los bolos de remifentanilo. Esta es la primera, pues, como desviación de esa área. Entonces, primero fueron bolos de 0.5 microgramos por kilo, los cuales produjeron un inicio de la sedación de manera rápida en el primer minuto y tenían periodos cortos de sedación que iban entre 9 a 10 minutos. Lo que ellos encontraron es que no hubo ninguna diferencia en la actividad de descarga. No se prolongó el periodo refractario ni tampoco los procesos de despolarización. Pero algo significativo es que al terminar pues el microregistro podría alterar porque hay presencia de unas descargas en ráfaga características de los bolos de remifentanilo. Entonces, hasta acá podríamos decir que el remifentanilo se puede utilizar, recordar que más o menos de 9 a 10 minutos pueden tener un efecto en ese microregistro, pero hay una alteración que debemos tener presente. El uso
en infusiones cambia un poco la perspectiva. Se pueden utilizar en la evaluación del microrregistro, pero las dosis son muy bajas. Son de 0.02 a 0.05 microgramos kilo minuto. Entonces, se utilizarían aquellos pacientes en los cuales usted necesita que estén tranquilos en todo el transoperatorio y no tienen efectos sobre ese microrregistro. El siguiente medicamento es la dexmedetomidina. Entonces es un agonista altamente selectivo de los receptores adrenérgicos alfa 2 a nivel postsináptico y presináptico. Presináptico a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el área del locus coeruleus. Lo que va a generar es que se disminuyan las reservas de calcio y eso permite que las vesículas de noradrenalina no se liberen, dando ese estado de sedación similar al sueño. Comparado en el uso de cirugía funcional, este estudio lo que hizo fue los pacientes que se utilizaban dexmedetomidina de manera continua en el transoperatorio asociado a bolos pequeños de propofol, eran bolos de 10 a 20 miligramos. Fueron en total 8 pacientes que eran llevados para cirugía de Parkinson y utilizaron el BIS para guiar la sedación, asociados a una evaluación clínica. Entonces, la técnica era dormido, despierto. En la fase de dormido, el BIS debía estar alrededor de 60 y la dosis que se utilizaba era de 0.46 microgramos por kilo hora. Una vez el paciente se iba a llevar al microregistro y a la evaluación clínica, ya teníamos unos objetivos de BIS de 80. Entonces, ellos se preguntaron cuál era el momento ideal para suspender la dexmedetomidina. Para eso encontraron que va a depender de las dosis. Las dosis bajas, que son aquellas que son menores a 0.6 microgramos kilo hora, inducen un nivel de sedación en el cual el paciente responde a una estimulación auditiva o táctil, pero que es de un estímulo mínimo. Y eso está relacionado con la matriz de densidad, ya que a estas dosis lo que se genera es un sueño similar a la fase REM, específicamente la fase 2, dado por unas spindles o los usos en el cual hay cambios y hay diferentes ondas con el uso de este medicamento. Sin embargo, cuando se usan dosis bajas, vemos que la matriz cambia y las oscilaciones se vuelven más lentas y de menor frecuencia. La mayoría de los pacientes se despertaron y pudieron hacer una evaluación completa a los 20 minutos después de suspender la infusión de dexmedetomidina. Y ellos hicieron una relación. Y es que suspender la infusión de dexmedetomidina se debía hacer en el momento en que el cirujano estaba haciendo la craniotomía, es decir, pues la trepanación. La conclusión es que la seguridad de la sedación para este tipo de procedimientos, en el caso específico de la dexmedetomidina, sigue siendo el medicamento más estudiado, que más evidencia tiene. Las dosis deben ser dosis bajas, menores a 0.6, y que nos quede el mensaje que se debe suspender en el momento en el que se va a utilizar el trépano, para que ya, pues por su farmacología, en la evaluación del microregistro y el macroregistro no tengamos ninguna alteración. Frente a los halogenados, ese es un estudio en el cual se compara el uso de desflorane y sevoflurane en esta técnica anestésica. Lo importante acá es que fueron bajo anestesia general, ya que a pesar de que los halogenados se pueden utilizar para la sedación e incluso se utilizan, es muy difícil saber cuál es la MAC en estos pacientes, ya que tenemos un circuito abierto. Ellos lo que hicieron fue, el paciente iba a ser llevado a la estimulación bajo anestesia general. Entonces, se hacía la inducción, posterior a eso se hacía el microregistro, pero las dosis de MAC era de 0.5 a 0.6. Acá ellos evaluaron si había alguna alteración a estas concentraciones y lo que encontraron es que no alteraban el microregistro a estas dosis. Ya hablamos de toda la parte del microregistro. Ahora hay que tener en cuenta la evaluación clínica. Cuando el objetivo ya está en ya el electrodo está en el objetivo,
específicamente en el área dorsolateral del núcleo subtalámico, lo que se evalúa es que los pacientes mejoren la rigidez y la bradicinesia. Sin embargo, esta gráfica nos explica que hay muchas estructuras alrededor que podemos estimular con estos dispositivos. Es ahí donde juega el papel tanto del neurólogo, quien hace unas pruebas específicas, pero nuestro papel observador. Entonces, en caso de que el objetivo se haya pasado un poco, podemos tener alteraciones como en el tercer par, como en el hipotálamo, en el núcleo rojo. Entonces, si estamos más lejos, podríamos estar en la raíz nerviosa del tercer par y eso nos puede dar una alteración a nivel de los movimientos oculares, como desviación de la mirada hacia medial y hacia inferior. Hay diplopía o hay ptosis palpebral. Cuando estamos en el núcleo rojo, los pacientes son claros en decir que sienten parestesias. Entonces, posiblemente nos esté dando el inicio de que ese no es el target todavía. Sienten disconfort, diaforesis, náuseas. O cuando están en el sistema límbico, hay unos cambios abruptos de la personalidad asociados con impulsividad e incluso depresión. Cuando estamos más posteriores, podemos alterar la cápsula interna, tanto las fibras corticoespinales y corticovulvares. Cuando se afecta el tracto motor, lo que vamos a tener son contracciones musculares involuntarias de las extremidades. Entonces, ahí no puede quedar el electrodo. Y las corticovulvares lo que generan son movimientos faciales o de la lengua. Entonces, por eso, en la evaluación clínica, además de que mejore la rigidez, de que no tenga alteraciones visuales, de que el paciente no refiera parestesia, se le pide que abra la boca y se evalúa que no tenga un movimiento oscilante o reptiforme que nos haría pensar que estamos en estas fibras. Además de la evaluación que hacemos con el neurólogo, es importante que nosotros evaluemos cuál es mi nivel de sedación. Los estudios de cirugía funcional hablan de la escala MOAS. Sin embargo, lo que yo quiero hacerles la invitación es que evalúen cuál es la sedación que tenemos, ¿cierto? Para eso están las escalas. En esta se utiliza de 5 a 0. Entonces, 5 es el paciente que está totalmente despierto y 0 es cuando no hay respuesta a ningún estímulo. Las posibles complicaciones en el intraoperatorio son importantes que las conozcamos para poder hacer un abordaje temprano, pensarlas y diagnosticarlas. El primero es el manejo de la vía aérea, ¿cierto? Entonces, nuevamente nos vamos a hacer a nuestro orden mental el ABCD. Si usted pierde la vía aérea, piense en que debe hacer un rescate temprano, como con una máscara laringe, la cual debe estar preparada en el quirófano, el aspirador debe estar cerca y que sea asequible, y en caso de que usted tenga que hacer un manejo definitivo de la vía aérea, piense en videolaringoscopio de entrada. A nivel cardiovascular, una de las complicaciones que más tenemos pues el respeto es la hemorragia intracraneal. A pesar que la incidencia es de 0,9 al 5%, hay unos determinantes importantes. Esta es una foto de un paciente que iba a ir para cirugía funcional y en la área de preparación tiene estas cifras tensionales. Evidentemente, los pacientes con esta cifra no se podía llevar al procedimiento quirúrgico porque existía altísimo riesgo de que se presentara una hemorragia intracraneal. La meta de presión arterial sistólica debe ser menor a 140 y piense de manera temprana si usted ve alguna alteración en el estado mental, un déficit neurológico focal, algo nuevo en una imagen eh, para descartar que no haya ningún sangrado. El tratamiento, los medicamentos que se utilizan son los betabloqueadores como el abetalol, otros medicamentos como la hidralazina, la nitroglicerina, el nitroprusiato y el esmolol, pues que no está en nuestro medio. Se pueden utilizar cualquiera de estos, sin embargo, pues los betabloqueadores, específicamente pues el abetalol, pueden alterar algunas de las respuestas de la memoria, el microrregistro y la evaluación clínica. Sin embargo, si el paciente tiene una crisis hipertensiva, pues nuestro acto va a ser tratarlo, pero saber que lo pueden alterar. El otro riesgo es el embolismo aéreo venoso, que está aumentado por la posición. Vamos en una posición semisentado o sentado. En caso de que lo sospechemos, debemos informar inmediatamente a nuestro equipo quirúrgico, hacer un baño con solución salina y
colocar al paciente en posición de Trendelenburg, pues para generar un gradiente. Y como siempre, hacer un manejo de soporte. Las convulsiones son otras de las complicaciones que podemos presentar, siendo la estimulación clínica el momento principal que se pueden estas presentar. La mayoría son autolimitadas. Pueden ser tónico-clónicas generalizadas, cuyo tratamiento es propofol, no benzodiazepinas, no dosis de impregnación, porque una vez la convulsión eh, se aborte, lo que se debe hacer es continuar el procedimiento. Entonces no podemos colocar medicamentos que puedan alterar el microrregistro o el macrorregistro. Finalmente, vamos a tener unas consideraciones importantes de los pacientes que tal vez no hemos tenido la oportunidad de hacer una cirugía funcional, pero cada vez son muchos más los pacientes que tienen estos dispositivos. Entonces los podemos tener en la consulta preanestésica, en una evaluación para el resonador. Entonces, unas ideas importantes para que nos llevemos estos mensajes. La primera es que esos pacientes, si van para una cirugía electiva, deben tener valoración preanestésica y debe ser un manejo conjunto, idealmente con el equipo quirúrgico que hizo el abordaje inicial, ¿cierto? Para saber cuáles consideraciones específicas debemos tener, sobre todo pues con la medicación y otros dispositivos. Y en el intraoperatorio, el dispositivo se debe apagar, los pacientes tienen un control remoto en el cual se puede apagar. Si se va a utilizar electrobisturí, debe ser bipolar y en el posoperatorio debe estar la persona encargada de la casa comercial para reprogramar. Con respecto a la anestesia regional, es segura, se puede utilizar e incluso se puede utilizar el neuroestimulador. Lo importante es que usted se asegure de que la trayectoria de la estimulación eléctrica no pase a través de los cables del dispositivo. Y específicamente que el sitio de punción esté lo más alejado posible de los cables, porque realmente el problema es con los cables, no propiamente con el generador de impulso o la pila. Y cada vez hacerlo pues como una recomendación que tenemos más presente es el uso de ecografía para evitar la posible interacción tanto con los cables como con el dispositivo. Si el paciente que tiene el dispositivo requiere una desfibrilación, se debe colocar el desfibrilador sin ningún problema. Lo importante es lo más lejos posible y colocarlo de manera perpendicular. Y una vez se dé la descarga, el paciente debe revisarse pues el equipo. Frente a la resonancia, que es una situación pues, que nos vemos enfrentados, mensajes importantes. El personal de la casa comercial del dispositivo debe estar presente porque ellos hacen una prueba. Es una prueba de impedancia para ver que los cables funcionen. Si los cables no tienen ninguna alteración, se da aval para la resonancia. El estudio debe durar 30 minutos. O sea, si en caso de que sea una duración mayor, lo que se debe hacer es que el paciente se saca de toda el área cercana del resonador, se deja descansar 40 minutos y nuevamente ingresamos al resonador por 30 minutos. Entonces, tengamos eso presente de forma, pues, como los aspectos logísticos. Finalmente, em, para terminar, quiero darles unas pequeñas conclusiones y espero que podamos pues aprender del tema y les queden conceptos claros para la vida y cada vez pues nos animemos más a hacer este tipo de procedimientos. Entonces, nuestro papel como anestesiólogos tiene un impacto positivo en todas las fases. Entonces, es llenarse de sentido de pertenencia y saber cuáles son los factores farmacocinéticos y farmacodinámicos que yo debo tener presente en cada cirugía. El bloqueo del cuero cabelludo es la técnica anestésica ideal y es el pilar del tratamiento para hacer un adecuado procedimiento quirúrgico. La exmedetomidina es un excelente anestésico y a dosis bajas es el anestésico ideal, sobre todo en la primera fase, que es la craneotomía y la introducción de los electrodos. Sin embargo, esté ahí presente de que lo debe suspender por lo menos 20 minutos antes de que hagan el microregistro. Entonces, esto lo vamos a asociar de manera práctica con, están usando el trépano, suspendo la exmedetomidina. Saber cuáles son las complicaciones
pensarlas de manera temprana y, como siempre, cumplir nuestro papel. Un paso adelante, estar preparado. Y estos pacientes se pueden presentar para diferentes procedimientos. Tenga las consideraciones de cada uno, como ya hablamos, y evalúe si los dispositivos son compatibles. Muchas gracias.